programa de Cátedra al Aire. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Hola, hola Gaby, hola a toda la audiencia. Hoy tenemos un programa diferente. Siempre decimos lo mismo en realidad. Cada programa es todo un trabajo de producción, de análisis de qué temas pueden llegar a interesar a la ciudadanía de Trelew, de Puerto Madryn, del Valle en general. Bueno, pero hay un tema candente, un tema que está en los medios de comunicación y un poco complejo, difícil de entender si uno no está en el tema. Lo que se dice el Brexit. ¿Qué es el Brexit, José? Bueno, es el nombre que ha tomado la crisis europea después del plebiscito por separarse de Inglaterra de la Unión Europea. Pero este caso lo estamos tomando, Gaby, porque el ciudadano medio del Valle de Chubut a veces piensa que las relaciones internacionales no tienen nada que ver con el precio de su comida o con su vida cotidiana. Este programa, Cátedra al Aire, se propone invitarlos a reflexionar también sobre el impacto de las relaciones internacionales sobre nosotros. En este caso vamos a hablar de Malvinas, por ejemplo. Por ejemplo, porque el Brexit, ¿qué es? El retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, eso recuérdenlo a lo largo del programa porque lo vamos a ir repitiendo como si fuera una obviedad y a veces uno se olvida. Es algo que no estaba muy esperado, no era algo que se calculaba y se sabía que iba a ser así. Esto trae repercusiones en un mundo globalizado, en un mundo donde estamos todos integrados, donde cada decisión en algún lado repercute sobre nosotros, como dice José. Obviamente va a traer cuestiones que afectan a la Argentina, particularmente el tema de Malvinas. Hemos invitado a un especialista para esto. Así es. El caso, Rodrigo nos va a contar tres temas fundamentales. Lo que está pasando en Europa, cómo impacta esto en Malvinas y el tema de plataforma continental. Los tres temas vinculados a Chubut, a Santa Cruz y a Tierra del Fuego de un modo directo. Así que esperamos que les guste. Vamos a seguir con programas de relaciones internacionales. Vamos a seguir, porque es un tema que a nosotros nos gusta y que viene bien. Aparte vale la pena profundizar y detenernos un ratito y aprender de qué se trata y a qué se refieren los medios cuando hablan de estas cosas tan importantes a nivel mundial, que nos afectan en la cotidianeidad. No nos damos cuenta, pero también coincidamos que son difíciles de comprender si uno no está en el tema. Acá hay un dato, nos contaban que como no esperaban esta decisión, los votos fueron 52% por irse y el 48% por quedarse, pero un 52% de personas grandes, de adultos, de sectores populares querían irse, pero los jóvenes querían quedarse. Esto no es menor a la hora de analizar esta situación en Europa y cómo va a repercutir en nosotros, obviamente. Sí, y un fenómeno que está atrás como telón de fondo de todo esto, la migración. Está muy desequilibrada la situación, hay una migración, un fluido constante del sur hacia el norte que está impactando de lleno en la política norteamericana, con la elección presidencial y un candidato a presidente que dice que va a ser el muro más largo y más gigantesco de Estados Unidos para que no pase un latinoamericano más, o el desmembramiento de Europa. Es decir, la migración está impactando de un modo de lleno. En la Argentina se va a instalar el tema, el nuevo presidente acaba de anunciar y lo vamos a ver en el programa, pero también decirles algo, Patagonia es uno de los pocos territorios del mundo completamente despoblados en relación territorio y cantidad de habitantes. Ese lujo o esa posibilidad no va a poder seguir así demasiadas décadas más. Así es. Bueno, para eso invitamos al licenciado Rodrigo Gómez, con el cual vamos a conversar. Rodrigo es periodista, Rodrigo es docente, es especialista en el tema Malvinas en particular y en cuestiones internacionales en general. Así que va a ser muy interesante conversar con él. Edith y Horacio van a acompañarlo. Y bueno, nada, vemos la nota y aprendemos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Horacio, querido amigo. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Estamos en un nuevo programa de Cátedra al Aire. Te lo habíamos anticipado en un programa anterior, te habíamos dicho que con esto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea era como que teníamos un mundo un poco diferente a partir de hace muy poco tiempo. Y bueno, la idea es que Rodrigo nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo, primero por qué sucedió y cómo vemos que va a continuar la política internacional a partir del famoso Brexit. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Bueno, para los televidentes un poco este programa va a tratar esta cuestión y está muy relacionado con
los problemas de relaciones internacionales o con los nuevos problemas que tiene el mundo desde el punto de vista, podemos decir, de las relaciones. Pero yo quería, si vos me permitís, Rodrigo, acá trajimos, hay libros, hay diarios, hay mucha información, ponerlos a los televidentes un poco de cómo es esta cuestión, porque tiene una trazabilidad a lo largo del tiempo que ha ido cambiando. Entonces yo quería referirme un poco, lo voy a leer incluso, que esta Unión Europea empieza ya hace muchos años con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Eso pasa por ahí por 1951 y en realidad era una situación donde Europa estaba saliendo de la Segunda Guerra y querían un poco tratar de manejar la armonía, ¿no? O sea, que ningún país se disparara para tratar de mantener un equilibrio. Y en realidad son 6 estados los fundadores: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Esto va evolucionando en el tiempo y más tarde fundaron lo que sería la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. Vale decir, todas las cuestiones estas que podían llevar a alterar las relaciones en ese mundo, trataron de armonizarlas a través de un poco la unión de los países, la negociación de los acuerdos. Esto es un poco la trazabilidad que tiene lo que sería la Unión Europea. Después, más adelante, se fueron incorporando otros países. Por ejemplo, acá tengo algunos datos que los voy a mirar para no cometer ningún error. Hay en el 2004 10 nuevos países: Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, perdón. Y después en el 2013 se une Croacia. Bueno, ni hablar todas las cuestiones que ellos han hecho a nivel de negociaciones, de tratados. Y el último que hacen justamente es el Tratado de Lisboa. Sí. Este tratado es muy particular porque es el primer tratado, si mal no he leído, que permite a un país que sea parte de una unión, como es este caso, poder retirarse bajo determinadas pautas. Y aquí, y ahora sí te voy a dejar un poco a vos, Rodrigo, para que nos cuentes a todos que el Reino Unido va a hacer uso de esta herramienta, pero en un contexto que sorprende. ¿Por qué sorprende? Porque detrás de la Unión Europea hay grandes esfuerzos y de repente Inglaterra es como que tira la toalla y se quiere desprender. ¿Cómo se puede explicar o cómo se puede interpretar este fenómeno? Sí, bueno, son muchas de las causas que explican lo que tiene que ver con en definitiva, retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. Yo me trataría de retrotraerme al 2014, cuando fue el referéndum en Escocia, ¿no? Tiene una relación directa con todo esto porque también hubo motivaciones por parte de Escocia para buscar su independencia del Reino Unido, pero sin embargo la opción por Escocia de permanecer se terminó imponiendo 55% a 45%. Recuerden que esto también ya fue una señal alarmante, porque fue hasta el mismo Obama o líderes europeos a Escocia a pedirle que no se retire del Reino Unido de Gran Bretaña. Creo que envalentonado un poco con este resultado de Escocia, Cameron subió la apuesta, haciendo lugar a ciertos sectores de la opinión pública que pedían que Gran Bretaña se retire para no arrastrar temas impositivos, económicos, políticos y fundamentalmente con el tema de la inmigración. Entonces, esta promesa que hizo, si iba a ser reelecto como terminó sucediendo el año pasado, la tuvo que cumplir este año, convocando a esta elección para ver si Gran Bretaña permanecía o no dentro de la Unión Europea, donde se dio este resultado que, si bien algunas tendencias previas lo daban, nadie a ciencia cierta se arriesgaba a establecer que podía llegar a concretarse en la realidad, hasta que finalmente se terminó imponiendo el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. Repasamos los datos: 52% votaron a favor de retirarse y el 48% a favor de permanecer. Pero dentro de este escenario también tenemos que marcar que Escocia e Irlanda del Norte, en sus territorios, votaron por permanecer en la Unión Europea. Entonces ahora se consideran con el derecho de convocar un nuevo referéndum, un nuevo plebiscito para retirarse del Reino Unido. O sea que el Reino Unido tiene dos grandes problemas: se retiró de la Unión Europea y corre el riesgo de que los países que forman parte comiencen a desmembrarse. Sí, Escocia e Irlanda del Norte. Con esta visión que nos estás dando, convengamos que pareciera a todas luces
que Inglaterra está enfrentando un gran problema político hacia la propia comunidad, incluso hacia sus propios aliados, como son los reinos que tiene cercanos. Tampoco Inglaterra ha sido un miembro pleno de la Comunidad Europea, porque recordemos que siempre mantuvo su moneda. Así es. No adhirió al euro. Claro. Desde el principio. Yo creo que también ahí había una pequeña disputa con el Banco de Alemania, que fue quien se transformó en el Banco de la Comunidad Europea. Y a partir de que no perdió su soberanía económica, sobre todo con su moneda, también marcó una diferencia desde el principio Inglaterra con respecto a la relación con la Comunidad Europea. Claro, esta relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea es una relación tirante desde el año 73, claro. Que si bien permanece, como bien decía, Gran Bretaña nunca quiso ceder su soberanía económica y mantuvo su libra, pero fue una relación que nunca terminó de cerrar del todo, más allá de las conveniencias que históricamente le convino, pero también es importante repasar cuál fue el componente del votante, ¿no? De por qué se dio este resultado. Tendrá que ver toda esta movida que hay en toda Europa con el tema de los inmigrantes, que hay países incluso gobiernos que ven los refugiados con buenos ojos, hay otros que los están expulsando, hay otros que los dejan morir en sus costas, también este gran avance de migraciones hacia los países europeos tiene poco que ver con este quiebre también. Y sí, vos fíjate que Macri acaba de volver de las reuniones con la Unión Europea, y donde anunció que Argentina va a recibir a 3.000 refugiados. Entonces, realmente el tema de la inmigración es un problema que golpea muy fuerte a toda Europa. Claro, y que fue también como uno de los fantasmas que hizo que sectores británicos no quieran permanecer en la Unión Europea para no tener que recibir su cuota de inmigración, ¿no? Claro, convengamos que esta cuota de inmigración que los países europeos están recibiendo de prepo, por decirlo de alguna forma, son refugiados que llegan y sin avisar, en los estamentos más conservadores, políticamente hablando, genera una incertidumbre en cuanto a la estabilidad laboral, en cuanto al movimiento económico local. También ese es un trasfondo muy importante que hace que haya surgido este cimbronazo a partir de este plebiscito. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Porque hemos escuchado por ahí que, primero, que esto arrancó como una bravuconada. Sí. Es decir, los líderes opositores es como que intentaron jugar un juego peligroso y se decidió llamar a este plebiscito y terminó de esta forma. Sí. Y además ahora la crisis política interna, porque los líderes que encabezaron el plebiscito, uno de ellos lo escuché hace muy pocos días decir que había llegado a la política con la intención de que Gran Bretaña se fuera de la Comunidad Europea. Lo había logrado, por lo tanto se iba a su casa. Sí, sí. Y el otro líder hizo lo mismo, y Gran Bretaña está a las puertas de tener que formar un nuevo gobierno con ya terceras filas. Sí, porque vos fíjate que David Cameron fue esclavo de sus palabras, como decimos los argentinos, porque en el 2015 anunció que si era reelecto iba a convocar a un referéndum, a una elección, para ver si Gran Bretaña permanecía o no dentro de la Unión Europea. Bueno, tuvo que cumplir su palabra sin creer a ciencia cierta que este resultado se podía llegar a generar. Claro. Concretamente ahora hay un escenario muy incierto, porque vos lo tenés a David Cameron, que ya anunció su renuncia a partir de octubre, queda en el cargo como para tratar de ordenar la transición, pero los nombres que vos mencionabas, Boris Johnson, uno de los candidatos a sucederlo, y Nigel Farage, uno de los impulsores del retiro de Gran Bretaña, que utilizó la sigla Brexit, también anunció que no va a permanecer. Entonces ahora tienen el Partido Conservador tiene la posibilidad de, por supuesto, elegir el sucesor de Cameron, pero en segundas y terceras líneas. Por el panorama de la oposición también el tema es bastante confuso, porque el laborismo, del cual después vamos a hablar con el tema Malvinas, uno de los principales referentes es Jeremy Corbyn, alguien muy comprometido con el tema, la resolución pacífica de Malvinas. También apoyó, pero muy tibiamente, la permanencia de Gran Bretaña, y ahora, como se dio la salida, también se lo acusa a Corbyn porque no puso todo el apoyo necesario que las circunstancias exigían. Recordemos también que el régimen político en Inglaterra es un régimen parlamentario. Sí. Por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados. Yo les voy a hacer
les voy a pedir que hagan una pequeña pausa. Muy bien. Y vamos a seguir acá con Rodrigo hablando de todos estos temas. Bien, vamos a una pausa. Vamos a un corte. ¿Sí? Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helados Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Rodrigo, ¿se puede decir que hay una crisis de representatividad? Vale, si el ciudadano inglés va en contra de lo que se determina en Bruselas con respecto a esta cuestión de la decisión del Consejo de la Unión Europea. Pero vos fijate, Horacio, que el resultado de este referéndum tiene un componente social muy interesante para analizar. Del 52% que votaron para el retiro de Gran Bretaña, fue un votante de un adulto mayor, ¿sí? Entonces, un votante de una población envejecida y de sectores más populares de lo que tiene que ver con Gran Bretaña. Y los que apoyaron para la permanencia, el 48%, tiene que ver con un sector más progresista y de los jóvenes. O sea que Gran Bretaña aquí, con este tema, ya tiene una bomba de tiempo. Lo contrario que pasó en Escocia, donde los que querían que Escocia se separe de Gran Bretaña fueron los jóvenes, ¿sí? Ese 45% que tuvo la adversidad ante el 55% que decidió la permanencia dentro de Gran Bretaña, ¿no? Es interesante analizar estos datos para ver qué escenarios a futuro se pueden llegar a abrir, ¿no es cierto? Porque si los jóvenes están dando un mensaje, bueno, esto es un problema que se puede profundizar en un futuro. Bueno, quizás saltemos a varios temas porque bueno, es como que es muy interesante y es muy amplio para tratar de entenderlo, comprenderlo en tan poco tiempo. Explícanos qué relación tiene este Brexit con nuestras Malvinas. Una relación directa porque, como ustedes decían, Horacio, en el Tratado de Lisboa, que fue aprobado en el 2007, pero que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009, Gran Bretaña lo que logró es que las Islas Malvinas formen parte de la Unión Europea. O sea que europeizó lo que ellos denominan eufemísticamente territorios de ultramar, ¿sí? Entonces, eso generó que el conflicto de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña sea un conflicto multilateral, donde Argentina tenía que llevar este tema con el conjunto de Europa. Argentina se movió de manera bastante interesante posteriormente a esto, porque en el 2010 empezó a recoger apoyos, bueno, fue un apoyo histórico el que tuvo de América Latina, pero a diferencia de otros periodos con medidas más concretas, por ejemplo, de Mercosur, de UNASUR y de CELAC que reúne a los países, las ex colonias británicas. Concretamente, el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea hace que estos apoyos políticos se reduzcan, ¿sí? Se diluyan, mejor dicho. Por otro lado, el comercio del gobierno ilegal y legítimo de Malvinas también se frena, porque el grueso de las exportaciones del gobierno de Malvinas iban hacia la Unión Europea. Al desaparecer este vínculo, van a tener una gran pérdida económica, ¿sí? Además, muchos de los países de América Latina van a apoyar, digamos, de manera más contundente a Argentina con el debilitamiento de Gran Bretaña, el posible desmembramiento con Escocia y con Irlanda del Norte. España, ¿qué tiene que ver España? Bueno, además de los lazos históricos que tiene con nuestro país, España mantiene con Gran Bretaña un conflicto histórico por Gibraltar, con algunas similitudes y muchas diferencias de lo de Malvinas. Pero ya ha dicho el canciller García Margallo que es necesario hablar de una soberanía compartida como un paso previo hacia la transferencia de soberanía completa con España. Y yo creo que este debilitamiento político podría revalorizar lo que fue el reconocimiento de Naciones Unidas a la presentación de marzo de la Cancillería Argentina de la Plataforma Continental Argentina, ¿sí? Todos estos elementos creo que lo vuelven muy interesante. Sumado a lo de Jeremy Corbyn, el líder del laborismo británico, que habló de un acuerdo razonable con Argentina, teniendo en cuenta los intereses y los derechos de los isleños, que es ni más ni menos lo que pide Naciones Unidas y nuestra Constitución Nacional en las disposiciones transitorias, ¿sí? Vamos también a otra pausa
y vamos a seguir escuchándote, Rodrigo, con otras preguntas. Así que volvemos enseguida. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Otra pregunta, Rodrigo. El plebiscito fue votado, Sí. ya tiene un resultado puesto. ¿Cómo sigue? O sea, ¿a partir de cuándo se produce la salida efectiva de Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿Cómo sucede eso? Y si hay posibilidad de volver para atrás, de un nuevo plebiscito, de retrotraerlo. ¿Cómo es la situación? Vos fíjate que la Unión Europea tiene sede en Bruselas, en la capital de Bélgica, y también está motorizada por los países más desarrollados de Europa, como Alemania y como Francia. Los líderes europeos han tomado de manera bastante contundente este pronunciamiento de Gran Bretaña y han dicho que rápidamente Gran Bretaña haga los trámites para la desvinculación, para que no se prolongue esta incertidumbre económica principalmente que impacta en Europa y también en otros lugares del mundo, porque insisto que Gran Bretaña es hoy una de las principales potencias económicas. El desarrollo de la banca de Londres es muy poderoso en el mundo, pero de todos modos, por toda la legislación de que estuvimos hablando, se abre un proceso de transición de 2 años aproximadamente, ¿sí? Como para que se materialice la desvinculación. Pero bueno, algunos líderes quieren que se haga lo más rápido posible para reducir los daños. Vos me hablabas si esto se puede llegar a retrotraer. Hay sectores que ya están hablando, o mismos que votantes de la salida de Gran Bretaña ahora se agarran la cabeza y dicen, no, queremos volver a votar. Incluso hubo una manifestación hará 2 o 3 días después de que se produce, creo que fueron 40.000 personas que se juntaron justamente a apoyar la Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. O sea, esto también es un fenómeno raro, ¿no? Que haya manifestaciones, digamos, que están apoyando de nuevo la posición de que Gran Bretaña no debe salir de la Unión Europea, Sí. ¿no? Así que también desde ese punto de vista creo que me parece que no hay nada definido. O sea, Claro. Esto fue un referendo no vinculante donde hay una posición. Ahora, yo la pregunta que tengo un poco siguiendo con lo que te decía Edito, acá, la que votó un poco en contra de la Unión Europea, en contra de esta cuestión de tener que compartir cosas, de tener que por ahí ceder cosas, es la gente más grande, ¿no? Sí. Vos lo dijiste al principio, es como lo más grande contra lo más chico para ser, Podrían ser los más conservadores. Sí, por sí, decirlo claro, de alguna sí. forma. para ser muy burdo. Ahora, ¿no hay acá una especie, o parecería ser que en Europa, no estamos en un esquema de un mundo por ahí más realista que quiere volver de nuevo a esta cuestión de los nacionalismos, a esta cuestión de empezar a cuidar la frontera, a pesar de que no hay ninguna duda que la globalización ya penetró en todo el planeta, pero no hay como una especie de retroceso a esa condición de empezar a buscar más nacionalismo, más de lo propio, más de lo nuestro, en el mismo corazón de Europa? Y sí, vos fíjate que hay algunas cuestiones similares, pero en Gran Bretaña, por ejemplo, esta interpretación entró en crisis porque uno de los impulsores del Brexit, Nigel Farage, renunció inmediatamente. Entonces, como que no se hizo cargo de la decisión que él había generado, ¿no? Bueno, podés militar por el retiro de Gran Bretaña y después, cuando se da ese resultado porque vos trabajaste, retirarte, ¿sí? Se lavó las manos, dicho en criollo. Pero parecería ser, y acá también está relacionado con la opinión pública y con muchas cuestiones que pasan en la cuestión política, parecería ser que este no era el resultado esperado. O sea, Sí. cuando la dirigencia política quiso manejar este tema, le salió, disculpando la expresión, el tiro por la culata, Fue si se puede decir. sorpresivo, fue muy ¿Por qué? Porque se sorpresivo, encontraron que, evidentemente, a pesar de que Cameron había hecho grandes esfuerzos por concesiones a Inglaterra, o sea, se había reunido, había conseguido una determinada cantidad de concesiones, el resultado parecería ser que no fue el esperado. El resultado que esperaban es que, digamos, la Unión Europea siguiera dentro del mismo esquema, por eso Sí. Cameron se va, y ahora hay como una crisis, incluso en la misma dirigencia política, porque todo el mundo dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, cuando las papas queman, es que parecería ser
se percibe como que nadie quiere hacerse cargo del asunto. Y como que hay un repliegue. Hay un repliegue, pero además un repliegue que todo el Hacia mundo lo propio. es como Sí, que hacia lo propio. se quiere ir del tema, porque parecería ser que la cuestión no era, o sea, sirvió mucho para el debate, sirvió para algunas cuestiones, pero no era el resultado esperado. No sé si vos compartís también esta Sí, posición. y además concretamente veo también los movimientos políticos al interior de los países, ¿no? Por ejemplo, en Francia vos tenés a Hollande como primer ministro, pero también tenés figuras que están muy identificadas con un nacionalismo, con un estilo conservador muy fuerte como Le Pen, que son figuras en ascenso. En España acaba de votar y sigue Rajoy. O sea que no hay posibilidad de que un Podemos de Iglesias que representó a los indignados pueda ascender. No, eso no termina sucediendo. Vemos en Estados Unidos, ¿sí?, cruzando el Atlántico, los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump. También vemos que Donald Trump también tiene sus chances ciertas, ¿no? Y habla precisamente de un cierre brutal, inclusive del muro con México, muchas de las cosas que ya sabemos. Entonces, sí, vemos como que hay, bueno, ni hablar en América Latina, ¿no? Argentina se ha pronunciado de su determinada manera. Vemos la crisis política que hay también en Brasil, ¿no? Con Dilma Rousseff, con Temer, quien también está con sus conflictos. Así que sí, vamos viendo este panorama, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y también en América Latina. Como para ir cerrando ya, a mí me parece que valdría la pena que hiciéramos un pequeño hincapié o un esfuerzo en la cuestión Malvinas, sí, con respecto justamente a la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Parece que avanzamos un poquito Malvinas y ahora con el tema del Brexit podríamos retroceder. Digo, avanzamos con el tema de la ampliación de nuestra plataforma, sí, que fue reconocida. Y ahora, ¿qué va a pasar con este desmembramiento del Reino Unido con nuestras islas? ¿Cómo se va a parar Argentina? La Cancillería, por ejemplo. Y hay dos cuestiones: lo que pueda seguir pasando en Gran Bretaña, puertas para adentro. Yo le prestaría mucha atención a lo que pasa en Escocia. Si finalmente Escocia e Irlanda del Norte terminan de separarse, eso sería realmente un momento fundamental, porque Escocia no solamente en el apoyo político y económico, sino también en las bases militares que le permiten a Gran Bretaña ser la potencia que fue durante todos estos siglos, ¿no? Entonces, eso también significaría un momento muy grande. Y además, los países europeos, ¿cómo pueden llegar a mirar ahora el pronunciamiento de Naciones Unidas? Porque ya la Europa no es la misma de Lisboa, ahora cambió, ahora Gran Bretaña quedó como la oveja negra del continente. Entonces pueden llegar a decir, en interpretaciones para que la gente también las entienda en casa, ¿no? La presentación de Naciones Unidas del fallo de la plataforma continental reconoce que Argentina tiene ciertos derechos de soberanía, no solamente en Malvinas, sino en Islas Georgia, Sandy del Sur, espacio marítimo en proyección en la Antártida. Eso hay que prestarle atención. Naciones Unidas han convocado desde el año 65 a un diálogo. Entonces, ahora otros países pueden darle otro apoyo a Argentina, pero también depende de lo que bien decías, ¿no? De cuál es la estrategia de la Cancillería. Se ha hablado, hasta ahora son pocos meses del gobierno de Cambiemos, se ha hablado de generar otra conectividad con los isleños, respetando sus intereses y sus derechos, de ninguna manera sus deseos, sino que generar más vuelos, más atención de educación, que la Patagonia tendría un rol fundamental como lo tuvo antes de la guerra, la atención en los hospitales del continente. Se empezó a avanzar ya con una misión de la Cruz Roja para identificar los restos de nuestros héroes que están en el cementerio argentino de Darwin. Entonces están empezando a dar algunos pasos, pero me da la impresión de que todavía con mucha cautela por parte de la Cancillería argentina. Sí, además también es como que tenemos que esperar que esto termine de afincarse, que esto termine de cerrarse para ver en qué queda este desmembramiento o no de la histórica Inglaterra, de sus posesiones y este repliegue que hace desde la Comunidad Europea. Claro, así es. Bueno, yo creo que estamos un poco en tiempo. Espero que los televidentes hayan apreciado un poco acá todos los conocimientos que tiene Rodrigo sobre esta cuestión. Miren, habíamos traído una gran cuestión para tratar en el tintero de láminas, pero el tiempo no nos permite
seguir adelante. Posiblemente en otro programa seguiremos abordando este tema, porque además este tema no ha concluido. O sea, es un tema que es incierto, Acaba hay de que estar expectante y hay que ver qué pasa con la escalada en todo esto. Si esto se Y que detiene, afecta directamente a Argentina, y a que afecta económica y políticamente. Políticamente, claro Así que, sí. Rodrigo, te agradecemos muchísimo tu presencia acá. Edith. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue muy esclarecedor. Necesitábamos hablar de esto. Bueno. Así que te agradecemos mucho tu compañía. Muchas gracias a ustedes. Espero les haya gustado esta entrevista, la primera de un ciclo que vamos a iniciar con Rodrigo en todo lo que queda del año, y decirles que Rodrigo es un especialista en Malvinas. Si ustedes quieren comunicarse con él, grupos de estudio, de investigación, trabajos en la facultad, conéctense con la cátedra que los vamos a vincular, porque es uno de los pocos especialistas a full que tiene el Valle en este tema. La manera de comunicarse está por acá abajo, el correo electrónico, el WhatsApp. Nosotros rápidamente nos pondremos en comunicación con nuestros invitados en general. Esto siempre lo pueden hacer, siempre estamos disponibles para conectar con las personas con las cuales nosotros conversamos y que tienen la bondad de acercarse al programa y charlar con nosotros y profundizar estos temas. Sí, y me gustó mucho porque al final Inglaterra, me enseñaba Rodrigo, que se quiere ir, pero las partes de adentro de Inglaterra quieren volver. Escocia, Irlanda, una comedia de enredos que abre para muchas anécdotas políticas más. No somos los únicos enredados en la política del mundo. Desde la ciencia política, ¿cómo un escenario de este nivel de complejidad inesperado puede haber sucedido? ¿Cómo no se pudo anticipar? ¿Cómo no se pudo prever? ¿Cómo no se pudo hacer una visión más global de esta situación? Acá estamos los politólogos tratando de entender. Y queda como de fondo una reflexión para un nuevo programa. Si los plebiscitos sirven para cambiar cuestiones de fondo. En la Argentina están prohibidos. La Constitución no se puede reformar a través de un plebiscito, por ejemplo. En muchos casos se lo tomó como una noción elitista, pero a la larga pareciera ser bastante sabia. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.